En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy ofrecemos la misa de la fiesta de San Andrés, apóstol, y con esta fiesta terminamos y comenzamos el año de la Iglesia. Ya nada más con unas cuantas semanas de preparación nos vamos a ver introducidos en el día de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Se considera a San Andrés el primero de los apóstoles, porque según nos cuenta la Escritura, él fue el primero que encontró al Mesías y el primero en ser discípulo suyo. Fue Juan el Bautista quien señaló al Salvador, a Andrés. Es lógico que el precursor de Cristo sea también el instrumento para llevarle sus primeros discípulos. San Andrés, que ya era uno de los discípulos de San Juan, estaba con su maestro en compañía de otro cuando Jesús pasó cerca, como por casualidad, y el Bautista aprovechó esa ocasión para señalar a Cristo ante sus discípulos. Les dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Al oírlo, los discípulos inmediatamente dejaron a Juan el Bautista y se fueron con Jesús. Y éste se dio cuenta que lo seguía y se volteó y les dijo: «¿Qué buscan?». Y ellos le dijeron: «¿Dónde vives?». Y él aceptó que lo siguieran, y el Evangelio declara que se quedaron con él el resto del día. Lo que él les dijo no se nos cuenta, pero San Andrés recibió tal confirmación de la verdad de lo dicho por el Bautista, que enseguida buscó a su hermano para decirle lo que había encontrado, y le dijo a Pedro: «Hemos encontrado al Mesías», y lo llevó a Jesús. Aparte de las 2 o 3 veces que el Evangelio habla sobre Andrés, poco sabemos sobre Andrés. Se dice que predicó el Evangelio en Escitia y que recibió el martirio en Acaya. Según la tradición, murió crucificado en el tipo de cruz que lleva su nombre. Y aunque la Escritura diga poco de él, al menos nos permite una lección, y una lección muy importante. Estos fueron los hechos. De los apóstoles, San Andrés fue el primer converso, gozó de la confianza de nuestro Señor. 3 veces trajo otras personas a Cristo, y al final resulta que la historia prácticamente se olvida de Andrés. Y la gran dignidad y el renombre pasan a su hermano Simón, el cual llegó al Salvador gracias precisamente a Andrés. La lección es esta: los que hacen más ruido en el mundo, los que parecen imprescindibles en los hechos que registra la historia, no son necesariamente los más útiles en su momento, ni los más favorecidos de Dios. Al contrario, incluso cuando se puede señalar a unas cuantas personas como el auténtico instrumento de alguna gracia para la humanidad, la estimación que otorgamos a unos respecto a otros está por lo general equivocada. Así que en general, si rastreáramos la mano de Dios en los asuntos humanos, si persiguiéramos hasta su fuente la bondad de Dios, tal como se manifiesta en el mundo, nos veríamos obligados a retirar nuestra admiración de los poderosos y distinguidos, y voltearíamos los ojos hacia la vida ordinaria buscando las verdaderas señales de la presencia de Dios en las cosas que leemos o que pasan todos los días a nuestro lado. Allí veríamos la santidad manifestada personalmente en sus elegidos, los cuales, aunque parecen débiles ante los hombres, en realidad pueden mucho por la virtud de Dios
influyen en la marcha de la providencia y son la causa de hechos trascendentales en este mundo en que la sabiduría y el poder del hombre natural no sirven para nada. Andrés fue tras Juan el Bautista, mientras Simón se quedó con las redes. Andrés fue el primero en reconocer al Mesías y él llevó a su hermano ante Jesús. Y sin embargo, a Andrés no le hizo Cristo ningún elogio de lo que quede constancia. Mientras que a Simón, ya desde el primer encuentro, le dio el nombre de honor por el que ahora lo conocemos. Entonces, en el curso providencial de los acontecimientos, uno fue el iniciador secreto y el otro el instrumento público de una gran acción divina. Así actúa la divina providencia todos los días. Por ejemplo, la infancia y la juventud de los hombres no es pública y normalmente es siendo niños cuando se forma el carácter para el bien o para el mal. Y quienes lo forman para el bien, esos auténticos bienhechores, por lo general, son desconocidos para el mundo. Se ha hecho notar que algunos de los cristianos más eminentes han tenido madres piadosas y con el correr del tiempo, esos santos han atribuido los dones recibidos a la acción de sus madres. San Agustín, por ejemplo, ha conservado para la Iglesia la historia de su madre, Santa Mónica. Pero en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría, se nos niega hasta el nombre de esas grandes benefactoras y a veces hasta la misma existencia del servicio que prestaron. El mayor ejemplo de esto lo tenemos en el santo sacrificio de la misa. Casi desconocemos por completo quiénes fueron los que más colaboraron en la construcción de la obra más perfecta de culto, que es la Santa Misa. De esos grandes hombres de todos los tiempos no hay memoria. Perecieron como si no hubieran existido, como si nunca hubieran nacido. De San Andrés poco se sabe, de San Pedro sabemos mucho. Pero fue San Andrés quien llevó a Pedro hasta Cristo. Otro ejemplo son los ángeles, que son desconocidos para el mundo. El mismo Dios es desconocido para la inmensa mayoría de la humanidad. Y cuando Dios vino a la tierra, los suyos, dice el Evangelio de San Juan, no lo reconocieron. Y es que su providencia opera bajo un velo. Habla, pero con una lengua indirecta, no sujeta a las costumbres o patrones de este mundo. Para verle a Él, que es la verdad y la vida, tenemos que abajarnos y meternos debajo de ese velo y nosotros también escondernos del mundo, como lo hizo San Juan Bautista o la Santísima Virgen. Para nosotros ha de ser más que suficiente el ser colaboradores de los ángeles y coadoradores con ellos. Ser siervos de Dios, amigos de Dios en lo escondido del ordinario de todos los días. Haciendo lo que Andrés, acercando a otros a Cristo. Eso es lo mejor que podemos hacer, aunque no seamos ni famosos ni conocidos por nadie. Porque los que hacen ruido, los que se consideran más importantes, ellos ya habrán obtenido su recompensa. Nosotros, cuando oremos, cuando ayunemos, cuando demos limosna, entremos a nuestro interior, que es allí a donde Dios le gusta vernos, porque Dios ve en lo secreto. Y es en realidad lo primero y lo último
que nos premiará al final de nuestros días. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.